En el corazón de una ciudad vibrante y moderna, se alzaba una casa elegante en una calle tranquila de un barrio acomodado. La residencia de los Ramírez era una mansión de 2 pisos, con un jardín exuberante, repleto de flores de todos los colores y una piscina que brillaba bajo el sol. Era el tipo de hogar que reflejaba éxito y estabilidad, y para muchos era el ejemplo de una familia ideal. María Ramírez, de 37 años, era una mujer de gran belleza y elegancia, con un sentido agudo de la moda y un gusto impecable para los detalles de su hogar. Trabajaba como diseñadora de interiores y había dedicado gran parte de su vida a crear espacios únicos y acogedores. Su esposo, Alejandro, de 40 años, era un exitoso empresario con una presencia imponente y una sonrisa que podía iluminar cualquier habitación. Juntos habían construido una vida envidiable y una familia amorosa, que incluía a sus 2 hijos pequeños, Clara y Mateo. La vida de los Ramírez parecía ser un sueño hecho realidad, pero debajo de la superficie de su existencia, aparentemente perfecta, se escondían secretos que estaban a punto de salir a la luz. Alejandro había estado trabajando largas horas en su oficina, con viajes de negocios frecuentes y compromisos sociales que, en apariencia, eran parte de su exitosa carrera. Sin embargo, María comenzaba a notar que algo estaba cambiando. Había pequeñas señales, una llamada telefónica a horas extrañas, mensajes que desaparecían rápidamente de su teléfono y una distancia emocional que parecía crecer entre ellos. Una tarde, mientras María organizaba los armarios de la sala de estar, encontró una tarjeta de presentación que no reconocía. Era de un lujoso spa en el centro de la ciudad. La tarjeta tenía el nombre de una mujer inscrito en una caligrafía elegante. María frunció el ceño al leer el nombre, Ana, y el nombre de la empresa, que parecía estar asociado con eventos y servicios exclusivos. La curiosidad comenzó a atormentarla, y no pudo evitar preguntarse quién era Ana y por qué su esposo había guardado esa tarjeta en el hogar familiar. María decidió no confrontar a Alejandro de inmediato, optando en su lugar por investigar discretamente. Comenzó a realizar búsquedas en línea sobre el spa y sobre Ana, descubriendo que era una organizadora de eventos de alto perfil que frecuentemente trabajaba con celebridades y empresarios de renombre. La conexión con su esposo parecía ser cada vez más clara, pero María necesitaba pruebas concretas antes de enfrentar la situación. En una cena con amigos, mientras el grupo conversaba animadamente sobre sus vidas y el último evento al que habían asistido, María escuchó casualmente a una de sus amigas mencionar a Ana, la organizadora de eventos, en el contexto de una fiesta exclusiva a la que asistió recientemente. María se dio cuenta de que la conexión entre Ana y Alejandro no era solo profesional, y su intuición comenzaba a confirmarse. Esa noche, María decidió que era el momento de hablar con Alejandro. Mientras se preparaban para acostarse, ella se sentó en el borde de la cama y lo miró fijamente, con la determinación de abordar la situación. Alejandro, al ver su expresión seria, supo que algo importante estaba por suceder. Los minutos se hicieron eternos mientras María contemplaba cómo iniciar la conversación. Las luces tenues del dormitorio reflejaban sombras inquietantes en las paredes, acentuando el ambiente tenso. Alejandro, sintiendo el peso de la mirada de su esposa, intentaba mantenerse tranquilo, aunque un ligero nerviosismo comenzaba a notarse en sus gestos. Había algo en el aire, un cambio en la energía que le indicaba que la noche no acabaría en la tranquilidad habitual. María respiró hondo y, tras unos segundos de silencio, finalmente habló. «Alejandro, encontré algo que me preocupa», comenzó eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Hoy, mientras organizaba la sala, encontré una tarjeta de presentación en tu chaqueta. Es de un spa y lleva el nombre de Ana». Alejandro la miró por un momento, su rostro inmutable. Era evidente que no esperaba que ese fuera el tema, pero no podía permitirse mostrar sorpresa. Sin embargo, bajo la superficie,
Su mente trabajaba rápidamente, buscando una salida lógica. ¿Ana?, preguntó con una voz deliberadamente neutra. Sí, es una organizadora de eventos. Estaba pensando en contratarla para una fiesta de la empresa. María entrecerró los ojos, tratando de leer entre las líneas. Sabía que Alejandro era un maestro en dar respuestas que sonaban razonables, pero algo en su tono, algo en esa explicación demasiado rápida, no encajaba. Su intuición, siempre alerta, la empujaba a no conformarse con esa respuesta. «Una fiesta de la empresa», repitió María, con una leve sonrisa que no llegó a sus ojos. «¿Desde cuándo te involucras tanto en los eventos sociales?» «Pensé que siempre dejabas esas cosas al departamento de relaciones públicas». Alejandro frunció el ceño, consciente de que la conversación se complicaba más de lo que había anticipado. Sin embargo, trató de mantenerse firme. «Es cierto, generalmente no me involucro», admitió. «Pero esta vez quería que todo saliera perfecto. Es un evento importante para algunos de nuestros socios internacionales». María asintió lentamente, aunque no estaba convencida. Sentía que Alejandro estaba evadiendo, que algo más se escondía detrás de sus palabras. Decidió que no insistiría más por el momento, pero en su mente ya había trazado un plan. Iba a llegar al fondo de esa relación, sin importar cuánto tiempo le tomara. Y los días siguientes transcurrieron en una tensa calma. Alejandro continuaba con su rutina habitual. Salidas tempranas, reuniones de negocios y largos días en la oficina. María, por su parte, mantenía su propia investigación en secreto. No confiaba en ninguna respuesta que él le hubiera dado, así que decidió seguir sus propios instintos. Un día, mientras Alejandro estaba fuera, María contrató a un investigador privado. Sabía que era un paso drástico, pero la incertidumbre la estaba consumiendo. Necesitaba pruebas claras, algo que confirmara sus sospechas o que la liberara de esa carga. No quería vivir en un limbo emocional. El investigador, un hombre de aspecto discreto pero eficiente, aceptó el caso sin hacer demasiadas preguntas. Le prometió que en unas semanas tendría toda la información que necesitara. Pasaron los días, y María intentaba seguir su vida cotidiana mientras la angustia crecía en su interior. Se mostraba serena frente a Alejandro, pero cada vez que él salía de casa, su mente no dejaba de imaginar los peores escenarios. Las noches se volvieron más largas, y el peso de la incertidumbre más insoportable. Finalmente, después de lo que parecieron semanas interminables, el investigador le entregó un sobre con las respuestas que tanto buscaba. María lo sostuvo entre sus manos temblorosas, sin atreverse a abrirlo de inmediato. El sobre parecía contener su futuro. La verdad, que cambiaría todo para siempre. Se sentó en el salón, donde la luz del atardecer bañaba la estancia, y finalmente lo abrió. Las fotos en su interior no dejaban lugar a dudas. Ana no solo era una organizadora de eventos, había algo mucho más personal entre ella y Alejandro. Las imágenes mostraban encuentros fuera del ámbito profesional, citas en restaurantes caros, miradas cómplices y gestos que solo un hombre enamorado haría. María sintió una oleada de emociones: tristeza, ira, traición. El hombre con el que había compartido su vida, con quien había construido una familia, le había fallado de la manera más dolorosa. Pero en lugar de derrumbarse, una determinación comenzó a florecer dentro de ella. No iba a dejar que esta traición la destruyera. Era el momento de tomar decisiones importantes, y lo haría con la misma dignidad con la que había llevado su vida hasta ese momento. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para María. Había abierto una caja de Pandora que no podía cerrar. Con las pruebas en mano, sintió que toda su vida había sido una mentira cuidadosamente elaborada por Alejandro. Sin embargo, una parte de ella, la más racional, quería entender qué lo había llevado a esa traición. ¿Era algo que había hecho mal? ¿Había dejado de ser suficiente para él?
No podía soportar la incertidumbre, pero tampoco quería precipitarse y destruir lo que quedaba de su matrimonio sin antes enfrentarse a la verdad. En lugar de confrontar a Alejandro de inmediato, decidió tomarse su tiempo, observar con más atención y buscar el mejor momento para hacerlo. Sabía que solo tendría una oportunidad para obtener las respuestas que necesitaba. Esa misma semana, mientras preparaba la cena, escuchó la puerta del coche de Alejandro cerrarse en el camino de entrada. Respiró hondo y decidió que esa sería la noche. Había llegado el momento de hablar, pero lo haría de una manera diferente, sin explosiones ni acusaciones directas. Su enfoque sería meticuloso, esperando ver cómo Alejandro reaccionaba ante las preguntas que plantearía. Cuando Alejandro entró a la cocina, la saludó con su habitual beso en la mejilla. Pero María, con una calma inusitada, lo miró fijamente y le dijo: «Alejandro, necesito que hablemos». El tono de su voz, aunque suave, tenía una firmeza que él no pudo ignorar. Se detuvo en seco, como si hubiese presentido que lo que venía no era una conversación ordinaria. «¿De qué quieres hablar, amor?», preguntó él, intentando sonar casual. Pero María percibió el leve temblor en sus palabras. «De nosotros, de ti y de Ana», respondió ella sin rodeos. Alejandro quedó paralizado por unos segundos, como si el mundo se hubiera detenido a su alrededor. Los segundos se alargaron, y aunque intentó mantener la compostura, sus ojos lo traicionaron con una sombra de miedo. Era evidente que no esperaba que ella estuviera al tanto de la situación, y menos que mencionara a Ana directamente. «¿Ana?», repitió, intentando sonar sorprendido. «¿Qué pasa con ella?». María no apartó la mirada. Sus ojos oscuros lo analizaban, buscando la más mínima grieta en su fachada. «No juegues conmigo, Alejandro», dijo en un susurro que fue más potente que cualquier grito. «Sé lo que está pasando entre ustedes y quiero escucharlo de tu boca antes de tomar una decisión». Alejandro sintió como el peso de sus propias mentiras lo aplastaba. Había llegado el momento que tanto temía, pero no estaba preparado para enfrentarlo. En su mente 1000 excusas comenzaron a formarse, pero cada una parecía más débil que la anterior. «María, te juro que no es lo que piensas», comenzó, pero fue interrumpido por ella. «No quiero justificaciones ni promesas vacías, Alejandro. Quiero la verdad. Solo así podré saber si hay algo que salvar en esta relación». Lo miró, y en sus ojos había una mezcla de dolor y determinación. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro sabía que no tenía escapatoria, pero también sabía que la verdad, en toda su crudeza, podría destruirlo todo. Respiró profundamente, intentando encontrar el valor para hablar. «Tienes razón», admitió finalmente con la voz rota. «Lo siento tanto, María». Esas palabras, aunque eran las que ella esperaba, no aliviaron el dolor que sentía. La traición estaba ahí, palpable, y las disculpas no la harían desaparecer. «¿Cuánto tiempo llevas con ella?», preguntó con un tono sereno, aunque por dentro sentía cómo su mundo se desmoronaba. Alejandro la miró, sabiendo que cualquier respuesta sería devastadora. «Unos meses», contestó en un susurro. «Pero no significa nada. Fue un error». María lo observó, procesando cada palabra. Sabía que esos meses no solo habían sido un error. Había confianza rota, momentos compartidos y promesas no dichas que ahora quedaban en cenizas. «¿Y crees que decir que no significa nada lo hace mejor?», preguntó ella, con una frialdad que ni ella reconocía en sí misma. Alejandro no supo qué responder. Lo que había hecho era imperdonable. Lo sabía, pero intentaba de alguna forma salvar lo poco que quedaba de su matrimonio. «María, te amo», dijo finalmente, esperando que esas palabras sirvieran de algo. «No quiero perderte. Fue una estupidez, una distracción. Tú eres lo más importante para mí». Pero esas palabras,
que en otro momento hubieran significado el mundo para María, ahora sonaban vacías. La traición estaba hecha, y la herida era profunda. No sabía si sería capaz de sanar o de volver a confiar en él. María suspiró, sintiendo el peso de la situación en sus hombros. No tenía claro qué camino tomar, pero sí sabía que no podía tomar una decisión apresurada. Necesitaba tiempo, espacio, para procesar todo lo que había descubierto. «Alejandro», dijo finalmente su voz suave pero firme, «necesito tiempo para pensar. Esto no es algo que pueda perdonar de un día para otro». Alejandro asintió sabiendo que el daño era irreparable, pero con la esperanza de que, tal vez, con el tiempo, pudieran encontrar una manera de reconstruir lo que habían perdido. María se retiró a la habitación que antes compartía con Alejandro, pero en esos momentos le parecía extrañamente vacía, cargada de recuerdos que ahora estaban teñidos de una traición que nunca había imaginado vivir. Se dejó caer en la cama, sintiendo el peso de su propio cuerpo como una losa, mientras su mente trataba de procesar todo lo que había sucedido. Los días que siguieron fueron silenciosos en casa. Alejandro intentaba acercarse a ella con pequeñas muestras de arrepentimiento. El desayuno servido con cariño, mensajes llenos de disculpas y miradas que pedían perdón en silencio. Pero María no podía corresponderle. La herida aún estaba fresca, y no tenía ni la fuerza ni el deseo de enfrentarlo directamente. Cada mañana, después de que Alejandro se iba al trabajo, María se quedaba sola en la casa. Solía refugiarse en su rutina diaria, intentando encontrar algo de normalidad entre los quehaceres y las tareas cotidianas. Sin embargo, su mente siempre volvía al mismo punto. ¿Cómo había llegado todo hasta ese lugar? ¿En qué momento se había roto el lazo que los unía tan profundamente? Una tarde, mientras revisaba algunas fotos antiguas en su móvil, encontró imágenes de su boda. Las sonrisas que ambos compartían ese día eran sinceras, llenas de ilusión y promesas de un futuro brillante. Ahora, esas promesas parecían vacías, recuerdos distantes de un amor que tal vez había sido más frágil de lo que pensaba. No pudo evitar preguntarse si, de alguna manera, ella había sido responsable de lo sucedido. ¿Había dejado de ser la mujer que Alejandro amaba? ¿Se había vuelto distante o indiferente sin darse cuenta? El dolor de la traición se mezclaba con la duda y la culpa, creando una maraña de emociones difíciles de desenredar. Fue en ese momento que decidió que no podía seguir en ese limbo indefinido. Necesitaba respuestas, no solo de Alejandro, sino también de sí misma. Decidió llamar a su amiga Paula, una de las pocas personas en las que realmente confiaba. Paula siempre había sido una mujer directa, de esas que no temen decir las verdades aunque duelan. «María, tienes que venir a mi casa», dijo Paula al escuchar la voz de su amiga cargada de angustia. «No puedes quedarte ahí sola con todo esto en la cabeza. Necesitas hablarlo». Esa tarde María fue a casa de Paula. Al cruzar la puerta, se sintió rodeada de la calidez que siempre la hacía sentir en paz en compañía de su amiga. Las dos se sentaron en el salón, con una taza de té caliente entre las manos. «¿Cómo te sientes?», preguntó Paula, con una mirada comprensiva. «No sé cómo describirlo», respondió María con un nudo en la garganta. «Siento que mi vida entera ha sido una mentira. No entiendo cómo llegamos a esto». Paula la escuchó en silencio mientras María relataba todo lo que había descubierto. Le habló de las fotos, de los mensajes, de la confesión de Alejandro. Cada palabra era un peso que se liberaba de su pecho, pero a la vez la hacía sentir más vulnerable. «María, esto no es tu culpa», dijo Paula, tomando la mano de su amiga. «Alejandro tomó una decisión, y es una decisión que te ha herido profundamente, pero no puedes cargar con la culpa de lo que él hizo. No es justo para ti». «Pero, ¿y si yo hice algo que lo alejó?», respondió María con lágrimas en los ojos. «¿Y si de alguna manera lo empujé a buscar a otra persona?». Eso es lo que queremos pensar cuando nos lastiman, porque buscamos una razón,
contestó Paula con firmeza. Pero María, tú eres una buena mujer, una esposa dedicada. No tienes la culpa de las decisiones egoístas de Alejandro. Las palabras de Paula le ofrecieron un poco de consuelo, pero María sabía que, al final, la única que podía decidir qué hacer con su matrimonio era ella. Paula le dio un consejo que resonó profundamente en su corazón. Tómate tu tiempo, pero no dejes que este dolor te defina. Al final, la decisión de cómo seguir adelante será solo tuya. Esa noche, María volvió a casa con una nueva determinación. No sabía aún si podía perdonar a tía Alejandro, pero lo que sí sabía era que no se dejaría consumir por el dolor. Necesitaba respuestas más profundas y para obtenerlas tendría que mirar más allá de la traición y comprender qué había sucedido realmente en su relación. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para María. Mientras la rutina seguía su curso en la superficie, debajo, un maremoto de sentimientos la arrastraba constantemente. La tristeza, la ira, la incertidumbre y, en algunos momentos, la nostalgia. Recordaba los buenos momentos con Alejandro, pero inmediatamente esos pensamientos eran interrumpidos por la amarga realidad de la traición. Una noche, mientras preparaba la cena, Alejandro intentó acercarse de nuevo. Se sentó en la mesa de la cocina, observando cómo ella cortaba los vegetales, buscando el valor para hablar. «María», dijo en un tono bajo, «sé que lo que hice está mal. No puedo justificarlo, pero te necesito. Sé que tú también debes estar hecha a pedazos por dentro, pero no puedo seguir así. Quiero que hablemos». María se detuvo un momento, sin voltear a verlo. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el cuchillo, y su mente viajaba a ese instante en el que descubrió la infidelidad. Después de unos segundos de silencio, dejó el cuchillo sobre la tabla de cortar y se sentó frente a Alejandro. La tensión en el aire era palpable. «Hablemos entonces», dijo con frialdad. «¿Qué es lo que tienes que decirme? ¿Qué excusa puedes darme para justificar haberme roto el corazón?» Alejandro bajó la mirada, visiblemente afectado. Sabía que no había una forma fácil de enfrentarlo, pero debía intentarlo. «No hay excusa», comenzó. «Lo que hice fue horrible, no solo por lo que significó para ti, sino por lo que también significa para mí. Me traicioné a mí mismo, traicioné lo que siempre quise ser contigo. No puedo cambiar lo que pasó, pero quiero que sepas que lo lamento profundamente». «¿Y crees que con eso basta?» María levantó la voz, incapaz de contener más su dolor. ¿Que con un «lo lamento, las heridas desaparecen? ¿Que puedo simplemente olvidar que me has traicionado?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro comprendió que las palabras no eran suficientes, que no podían borrar lo que había hecho, y se quedó callado. María se levantó bruscamente, dejando la cena a medias, y se dirigió hacia la puerta de la cocina. «Voy a salir a caminar», anunció. «No sé cuándo volveré». La caminata bajo la fría brisa nocturna fue lo que María necesitaba para despejar su mente. Las calles vacías de su barrio le ofrecieron un respiro, una pausa de todo el caos emocional que la consumía. Mientras caminaba, repasaba una y otra vez las palabras de Alejandro. Quería creer que lo sentía de verdad, pero una parte de ella dudaba. ¿Podría volver a confiar en él? ¿Era posible reconstruir lo que se había roto? Sus pasos la llevaron a un pequeño parque donde solían pasear juntos cuando recién se habían casado. En ese parque había una banca que solían compartir, viendo el atardecer mientras hacían planes para el futuro. María se sentó en esa misma banca y, mientras observaba las luces de la ciudad a lo lejos, recordó una conversación que habían tenido allí, años atrás. «No importa lo que pase, siempre estaremos juntos», le había dicho Alejandro en ese entonces con una sonrisa confiada. «Nada podrá separarnos». Ahora, esas palabras se sentían como una promesa rota. ¿Qué había pasado con ese Alejandro? ¿En qué momento se había perdido la conexión que compartían?
María suspiró profundamente. Sabía que tenía que tomar una decisión, pero no estaba lista aún. Paula tenía razón. Necesitaba tiempo. El dolor no desaparecería de un día para otro, y la confianza rota no se reconstruiría fácilmente. Pero también sabía que no podía quedarse estancada en ese sufrimiento para siempre. Tendría que decidir si quería intentarlo de nuevo con Alejandro o si prefería dar por terminado ese capítulo de su vida. Volvió a casa con la mente un poco más clara. Sabía que la conversación pendiente con Alejandro sería difícil, pero era necesaria. Entró y lo encontró esperándola en la sala, con el rostro marcado por el cansancio y la preocupación. «Mañana hablaremos», dijo María con voz firme. «Necesito descansar». Alejandro asintió sin decir una palabra, sabiendo que el futuro de su relación pendía de un hilo. Esa noche, mientras ambos dormían en la misma cama, pero a mundos de distancia, el silencio entre ellos era más profundo que nunca. La mañana siguiente llegó con la promesa de una conversación definitiva. El sol entraba tímidamente por las cortinas de la habitación, pero la luz no disipaba la pesadez que colgaba en el ambiente. María se despertó antes que Alejandro, observándolo por unos minutos. Su rostro, relajado en el sueño, no mostraba rastro de la culpa o el arrepentimiento que tanto la había desvelado durante las últimas semanas. Era una imagen irónica. El hombre que una vez fue su compañero incondicional, ahora se veía tan ajeno y distante como un extraño. María se levantó en silencio, dirigiéndose a la cocina para prepararse un café. Necesitaba fuerzas para lo que estaba por venir. Sentía que aquel día marcaría un antes y un después en su vida, aunque aún no sabía de qué manera. Mientras vertía el agua caliente sobre el café molido, su mente volvía una y otra vez a los últimos meses, tratando de entender en qué momento todo se había descarrilado. Alejandro despertó poco después, caminando descalzo hacia la cocina. Parecía más tranquilo que la noche anterior, pero su expresión aún denotaba una mezcla de nerviosismo y resignación. Sabía que estaba a punto de enfrentar la verdad de su traición y, aunque lo temía, también sabía que no podía escapar de ello. ¿Podemos hablar ahora?, preguntó Alejandro, rompiendo el silencio, mientras tomaba asiento frente a ella en la mesa de la cocina. María lo miró fijamente, sin responder de inmediato. Dio un sorbo a su café antes de asentir, sintiendo el peso de sus palabras antes de siquiera pronunciarlas. «Lo que quiero saber», empezó María con un tono más calmado del que esperaba, «es cómo llegamos hasta aquí. ¿Cómo fue posible que lo nuestro se convirtiera en esto? ¿Cuándo decidiste que era mejor engañarme en lugar de hablar conmigo?» Alejandro desvió la mirada, visiblemente incómodo, pero sabía que debía responder. «No fue algo que decidí de un día para otro», empezó a decir jugando nerviosamente con sus manos. «Pasó poco a poco. No quiero excusarme ni echarte la culpa, pero había momentos en los que me sentía distante, como si ya no fuéramos los mismos de antes. No te lo dije porque pensé que era algo pasajero, que se solucionaría solo, pero luego conocí a alguien en el trabajo». María apretó la mandíbula, tratando de contener la marea de emociones que amenazaba con desbordarse. Había esperado oír aquello, pero aún así dolía. Era peor de lo que imaginaba. Su peor temor se materializaba con esas palabras. «¿Fue solo una vez?», preguntó en un susurro. Alejandro la miró a los ojos, incapaz de mentirle más. «No», respondió finalmente. «Fue más de una vez, pero no fue una relación, fue algo que no significó nada». El rostro de María se endureció y el silencio entre ambos se hizo denso. «¿Nada?», repitió ella incrédula. «¿Engañarme repetidamente no significó nada para ti? No puedo creer que digas eso». «María, lo que quiero decir es que nunca pensé en dejarte, en abandonarlo todo por esa persona. Solo era una distracción. Lo que quiero es arreglar las cosas contigo, volver a lo que éramos». María soltó una risa amarga. «¿Distracción?», pensó. ¿Así es como se justificaba? Como algo que no importaba, como si las heridas que ella cargaba fueran menores.
No sé si entiendes lo que has hecho, dijo ella, con una calma inquietante. Has roto algo que tal vez nunca podamos arreglar. Te fuiste a buscar fuera lo que deberías haber buscado aquí, con nosotros. Lo que compartíamos era real, y tú lo destruiste. Alejandro inclinó la cabeza, su rostro reflejando una mezcla de dolor y arrepentimiento. Sabía que no tenía nada más que decir en su defensa. «Lo siento tanto, María», murmuró, la voz quebrada. María lo observó por un momento más, antes de levantarse de la mesa. «No sé si puedo perdonarte», dijo mientras dejaba su taza de café en el fregadero. «Pero tampoco sé si quiero seguir viviendo con este dolor. Necesito tiempo, Alejandro. Tiempo para pensar, para decidir qué es lo mejor para mí». Alejandro asintió, resignado a la incertidumbre que ahora colgaba entre ellos. Sabía que había perdido algo invaluable y que ahora todo dependía de las decisiones de María. Lo único que podía hacer era esperar. María salió de la casa poco después, buscando el mismo parque donde había reflexionado la última vez. Se sentó en la banca que se había convertido en su refugio, observando el mundo a su alrededor, tratando de encontrar respuestas en la quietud de la tarde. Sabía que el camino que tenía por delante sería difícil, pero también sabía que había llegado el momento de empezar a priorizarse a sí misma, de pensar en su propio bienestar. Pasaron algunos días desde aquella conversación en la cocina, pero la atmósfera en la casa seguía siendo densa y pesada. Alejandro intentaba acercarse a María, pero ella mantenía una distancia prudente, no queriendo tomar decisiones apresuradas. Estaba cansada, tanto emocional como mentalmente. Las noches que antes compartían juntos en una charla ligera o viendo una película, ahora se sentían interminables y vacías. Alejandro, por su parte, vivía en un constante estado de arrepentimiento. Se veía envuelto en la rutina diaria del trabajo y los quehaceres del hogar, pero su mente nunca dejaba de vagar hacia la traición que había cometido. No podía sacarse de la cabeza cómo había permitido que su vida, su relación con María, llegara a ese punto. En lugar de enfrentarse a sus problemas, los había evadido, buscando una salida fácil en otra persona. Una tarde, después de varios días de tensa convivencia, Alejandro decidió que ya no podía más con el silencio. Esperó a que María regresara de su trabajo y la interceptó en la entrada de la casa. «María, por favor, ¿podemos hablar de nuevo?», pidió, con un tono que revelaba su desesperación. María lo miró, cansada, pero accedió. Sabía que, eventualmente, tenían que enfrentar lo que había sucedido, aunque no estaba segura de estar lista para escuchar más. Se sentaron nuevamente en la mesa de la cocina, el mismo escenario de su última charla, pero esta vez con una sensación diferente. «Escucha», comenzó Alejandro con los ojos puestos en el suelo. «Sé que no hay excusas para lo que hice. Sé que te he fallado de la peor manera, pero te amo, y estoy dispuesto a hacer lo que sea para recuperar tu confianza. No me importa cuánto tiempo lleve, no me importa lo difícil que sea. Lo único que me importa es que volvamos a estar bien». María lo escuchaba en silencio, observando cada uno de sus gestos. Sentía el peso de sus palabras, pero también sabía que el daño ya estaba hecho. Por mucho que Alejandro mostrara arrepentimiento, la herida en su corazón seguía abierta y no sabía si alguna vez sanaría por completo. «No sé si es tan fácil como lo pintas», respondió ella tras unos segundos de reflexión. «El amor no lo soluciona todo, Alejandro. Puedo entender que te sientas arrepentido, pero no puedo borrar lo que sucedió. No puedo pretender que todo esté bien solo porque dices que lo lamentas». Alejandro suspiró, comprendiendo la magnitud de sus palabras. Sabía que no podía esperar un perdón inmediato, pero también sabía que debía seguir intentando. «No estoy pidiendo que me perdones de inmediato», dijo con un tono casi suplicante.
Solo quiero que me des una oportunidad para demostrarte que puedo ser el hombre que mereces. Estoy dispuesto a ir a terapia, a hacer lo que sea necesario para que superemos esto juntos. María se quedó en silencio un largo rato. Las palabras de Alejandro la hacían sentir un torbellino de emociones encontradas. Por un lado, quería creer que podían superar aquella traición, que el amor que una vez compartieron era lo suficientemente fuerte para sanar cualquier herida. Pero por otro lado, no podía ignorar el dolor que aún sentía, ni el temor de que algo así volviera a suceder. «Necesito más tiempo», respondió finalmente, su voz apenas audible. «No puedo tomar una decisión ahora. Lo que has hecho ha cambiado todo, y no sé si puedo volver a confiar en ti. Al menos no por ahora». Alejandro asintió, aunque sus ojos mostraban una mezcla de tristeza y comprensión. «Lo entiendo», dijo en un susurro. «Tómate todo el tiempo que necesites». Después de eso, se produjo un largo silencio entre ellos. María se levantó de la mesa y salió de la habitación sin decir nada más. Alejandro se quedó sentado, con la mirada fija en la taza de café que no había tocado. El tiempo se había convertido en el único aliado de ambos, aunque también era su peor enemigo. Mientras María trataba de encontrar la claridad que tanto anhelaba, Alejandro lidiaba con el miedo constante de que su traición hubiera destruido todo para siempre. Los días pasaron con una calma tensa en la casa. María seguía sumida en sus pensamientos, tratando de encontrar una salida al laberinto emocional en el que se encontraba. Intentaba seguir con su vida cotidiana, pero la sombra de la traición de Alejandro parecía estar siempre presente, afectando cada aspecto de su día. Una mañana, mientras María preparaba el desayuno, su teléfono vibró en la mesa de la cocina. Era un mensaje de su amiga Laura, una de las pocas personas en quienes María había confiado para contar lo sucedido. «¿Cómo te sientes hoy? ¿Has pensado en lo que vas a hacer?». María suspiró al leer el mensaje. Laura había sido su apoyo incondicional desde que le confesó la infidelidad de Alejandro, pero incluso con sus consejos, María seguía sintiéndose atrapada. Contestó con brevedad: «Todavía no lo sé. Es complicado». Dejó el teléfono a un lado y continuó con lo que estaba haciendo, tratando de enfocarse en algo simple y mundano para evitar que su mente divagara hacia los pensamientos dolorosos. Pero no era fácil. Cada rincón de la casa le recordaba a Alejandro, a los momentos que habían compartido, y cómo todo parecía haber cambiado de un día para otro. Ese mismo día, en la tarde, Alejandro llegó a casa más temprano de lo habitual. María lo vio entrar por la puerta, pero evitó hacer contacto visual. Sabía que él estaba haciendo un esfuerzo por mantenerse presente, por mostrarse arrepentido, pero ella seguía sin saber si estaba lista para enfrentarlo completamente. «María, he estado pensando», dijo Alejandro rompiendo el incómodo silencio. Ella lo miró de reojo, sin dejar de cortar los vegetales que tenía delante. «No he querido presionarte, pero creo que deberíamos buscar ayuda profesional», continuó él, con voz cautelosa. «Una terapia de pareja. Tal vez eso nos ayude a entender lo que pasó y ver si podemos salvar lo que teníamos». María dejó el cuchillo sobre la tabla de cortar y se dio la vuelta para mirarlo. No había esperado esa propuesta, aunque en su interior sabía que era algo que tarde o temprano debía considerar. La terapia era una idea que había rondado su mente, pero siempre había sentido que no estaba lista para hablar de sus problemas con un desconocido. «No sé si estoy preparada para eso», respondió con sinceridad. «Ni siquiera sé si quiero seguir adelante con esto, Alejandro». Él asintió, mostrando comprensión, aunque en el fondo estaba desesperado por una respuesta. Sabía que no podía forzarla a tomar una decisión, pero también temía que el tiempo solo alejaba más la posibilidad de una reconciliación. «Entiendo», dijo, con un tono suave. «No te estoy pidiendo que tomes una decisión ahora, solo quiero que lo pienses. Tal vez nos ayude a encontrar claridad». El silencio se apoderó nuevamente de la cocina. María tomó una respiración profunda y asintió,
aunque no dio ninguna respuesta concreta. Estaba cansada de pensar, de analizar cada palabra, cada gesto. Solo quería un momento de paz, un respiro en medio de la tormenta emocional que vivía desde el día en que todo salió a la luz. Por la noche, cuando ya estaban ambos acostados, cada uno en su lado de la cama, María no podía dormir. Las palabras de Alejandro seguían resonando en su cabeza. ¿De verdad la terapia podría ayudarlos a sanar? ¿O simplemente estaban alargando lo inevitable? En su mente, repasaba una y otra vez la posibilidad de seguir adelante con él, pero también la opción de poner fin a todo. Sabía que cualquiera de las dos decisiones traería consigo dolor, pero no podía ignorar que el amor que una vez compartieron seguía ahí, enterrado bajo la traición. Cerró los ojos con fuerza, intentando encontrar la calma. Al final, se dijo a sí misma que no tomaría ninguna decisión precipitada. Necesitaba más tiempo, más reflexión. Y, tal vez, la idea de buscar ayuda profesional no era tan descabellada después de todo. A la mañana siguiente, María despertó con una sensación de pesadez en el pecho. Aunque había intentado convencerse de que necesitaba tiempo, sentía que la decisión de enfrentar lo que sucedía ya no podía posponerse. Mientras Alejandro aún dormía, se levantó de la cama en silencio y salió al jardín, donde el aire fresco de la mañana le daba una momentánea sensación de alivio. Los pensamientos la invadían. Recordaba los primeros años de su matrimonio, cuando todo parecía sencillo y lleno de esperanza. Se preguntaba cómo habían llegado a este punto, en qué momento se había roto todo. Tal vez habían sido pequeñas cosas, acumuladas a lo largo de los años, o quizás siempre hubo algo oculto, algo que no quiso ver. El sonido de pasos suaves la sacó de sus pensamientos. Alejandro había salido al jardín, todavía con el rostro marcado por el cansancio de la noche anterior. Se acercó lentamente, con una expresión que mezclaba preocupación y cautela. ¿Estás bien?, preguntó, aunque ambos sabían la respuesta. María lo miró durante unos segundos antes de contestar. No sé cómo estoy, Alejandro. Me siento perdida. Él asintió, como si esperara esa respuesta. Se sentó en el borde de una silla junto a ella, manteniendo una distancia que reflejaba el abismo emocional que los separaba. Anoche estuve pensando en lo que dijiste, continuó María, sin apartar la vista del horizonte. Sobre la terapia, no sé si nos salvará, pero creo que es algo que deberíamos intentar. Alejandro levantó la vista, sorprendido por sus palabras. No había esperado que ella tomara una decisión tan pronto, y menos aún que estuviera dispuesta a intentar salvar lo que quedaba de su relación. «Gracias por considerarlo», respondió él, su voz llena de un alivio tímido. «Sé que no va a ser fácil, pero creo que es el único camino para entendernos». María se quedó en silencio, observando cómo las hojas de los árboles se movían con la brisa. Sabía que la terapia no iba a resolver mágicamente sus problemas, pero también entendía que no podía seguir posponiendo la realidad. Si había una mínima posibilidad de reparar lo que había pasado, al menos debía intentarlo. «Voy a llamarle a Laura hoy», dijo, refiriéndose a su amiga que conocía a un buen terapeuta. «Quiero comenzar cuanto antes». Alejandro asintió, aliviado por el pequeño paso que acababan de dar. Sabía que no podían hacer retroceder el tiempo, pero también entendía que esta era una oportunidad para reconstruir, para sanar las heridas, aunque no estuviera claro si alguna vez se curarían por completo. Con el acuerdo de ambos, las semanas siguientes estuvieron marcadas por las visitas al terapeuta. La primera sesión fue incómoda, llena de silencios incómodos y respuestas evasivas. Ambos estaban nerviosos y no sabían bien cómo abordar el tema de la infidelidad, ni qué esperar de ese proceso. El terapeuta, un hombre de voz suave y mirada comprensiva, los guió lentamente, haciendo preguntas que parecían sencillas, pero que los obligaban a mirar hacia lo más profundo de sus emociones. En las siguientes sesiones,
María comenzó a abrirse un poco más, hablando de los sentimientos de traición y del dolor que había sentido desde que descubrió la verdad. Alejandro, por su parte, se mostró arrepentido y dispuesto a asumir la responsabilidad de sus actos, aunque también habló de la desconexión emocional que había sentido en los últimos años. Una desconexión que lo había llevado a tomar malas decisiones. A pesar de los momentos de tensión, la terapia comenzó a dar pequeños frutos. María y Alejandro no solo hablaban de lo que había sucedido, sino también de los problemas que ya existían antes de la infidelidad, de los momentos en los que ambos se habían sentido abandonados por el otro, aunque no lo hubieran dicho en su momento. Un día, mientras regresaban de una de las sesiones, María rompió el silencio que había reinado en el coche durante todo el trayecto. «No sé si algún día podré perdonarte completamente, Alejandro», dijo con la voz temblorosa. «Pero quiero intentarlo, porque creo que aún hay algo entre nosotros que vale la pena salvar». Alejandro la miró de reojo, con los ojos llenos de gratitud y tristeza al mismo tiempo. «Yo tampoco sé si algún día me perdonaré a mí mismo», contestó. «Pero haré todo lo posible para merecer tu perdón, aunque nunca lo obtenga por completo». Las palabras quedaron flotando en el aire mientras continuaban su camino de regreso a casa, conscientes de que, aunque quedaba un largo trayecto por delante, ambos estaban dispuestos a recorrerlo juntos, al menos por ahora. La pregunta que seguía sin respuesta era si ese esfuerzo sería suficiente para salvar su matrimonio o si, al final, todo había cambiado irremediablemente. Con el paso de los meses, la rutina de María y Alejandro se volvió una mezcla de terapia, conversaciones profundas y momentos de reflexión personal. Si bien había progreso, las cicatrices de la infidelidad seguían presentes, y aunque el tiempo les daba perspectiva, aún no era suficiente para borrar el dolor. Ambos sabían que estaban caminando por una cuerda floja. Una tarde, mientras tomaban café en la terraza, Alejandro rompió el silencio con una pregunta que hacía tiempo rondaba su cabeza. «¿Crees que algún día podremos volver a ser como antes?» María lo miró, pensativa. Sabía que la respuesta no era sencilla, y quizás era lo que ambos habían evitado enfrentar durante todo este tiempo. No creo que podamos volver a ser como antes», dijo finalmente con voz serena. «Lo que éramos ya no existe. Pero eso no significa que no podamos ser algo nuevo». Alejandro asintió lentamente, comprendiendo lo que ella quería decir. Había pasado tanto tiempo anhelando recuperar lo que había perdido que no se había dado cuenta de que en realidad lo que necesitaban no era volver atrás, sino reconstruir algo diferente. Las sesiones de terapia se fueron espaciando con el tiempo, y aunque no habían alcanzado una solución definitiva, ambos se sentían más preparados para enfrentar lo que venía. El terapeuta les había dado herramientas, pero ahora dependía de ellos usarlas de manera efectiva. Un día, tras una conversación sincera, tomaron una decisión conjunta. Se darían un tiempo de separación, no como un fin, sino como una manera de reencontrarse a sí mismos. Necesitaban espacio para entender si el amor que aún existía entre ellos era suficiente para continuar juntos o si, por el contrario, el daño causado era irreparable. Alejandro se mudó temporalmente a un apartamento cercano. Fue un proceso doloroso, pero también necesario. Durante ese tiempo, María comenzó a descubrirse de nuevo. Salía más con sus amigos, retomaba hobbies que había abandonado y, poco a poco, fue encontrando una paz interior que no había sentido en mucho tiempo. Alejandro, por su parte, también aprovechó ese tiempo para reflexionar. Se dio cuenta de que gran parte de su infelicidad no tenía que ver únicamente con María o con su matrimonio, sino con aspectos de su propia vida que había descuidado durante años. Pasaron los meses, y aunque ambos seguían en contacto, sus conversaciones eran diferentes, más sinceras, más directas. No había expectativas de un regreso inmediato,
solo la promesa de que, cuando llegara el momento, se sentarían a decidir juntos el futuro. Finalmente, después de casi un año de separación, llegó el día en que decidieron reencontrarse. Fue una tarde cálida de otoño. Se encontraron en un café que solían frecuentar en los primeros años de su relación. Esta vez, la conversación fluyó de manera más natural, como dos personas que, habiendo recorrido un largo y arduo camino, finalmente entendían lo que querían. ¿Qué crees que debemos hacer ahora?, preguntó Alejandro, sin temor, listo para aceptar cualquier respuesta. María lo miró a los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, sintió una claridad que la sorprendió. Creo que hemos aprendido mucho, Alejandro, pero también creo que lo mejor para ambos es seguir por caminos separados. La respuesta, aunque dolorosa, no fue inesperada. Alejandro asintió, con una mezcla de tristeza y aceptación. También lo creo, respondió, pero estoy agradecido por lo que vivimos y por lo que aprendimos. Se despidieron de manera amigable, sabiendo que, aunque su matrimonio no había sobrevivido, ambos habían crecido de maneras que jamás hubieran imaginado. Habían intentado salvarlo, y aunque no lo lograron, encontraron algo aún más valioso: la paz interior y el entendimiento de que a veces el verdadero amor consiste en dejar ir. Así terminó la historia de María y Alejandro, no con un final amargo, sino con la aceptación de que no todos los amores están destinados a durar para siempre. Algunos simplemente sirven para enseñarnos a ser mejores personas.